Universidad Nacional del Caguazú, señor decano Pablo Martínez Acosta, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Caguazú, ingeniero Carlos Javier Villalba, director general de investigación, y en su nombre a los demás directivos y participantes de esta socialización. En esta ocasión estaremos mostrando los resultados de las investigaciones generadas dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú. Para dar inicio a esta actividad, me gustaría solicitarle las palabras de bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Muy buen día. Muchas gracias, señor rector, por participar en esta jornada donde vamos a mostrar un poco a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Caguazú y a todos los que nos ven y nos verán después, lo que estamos tratando de hacer en investigación en la Facultad de Ciencias Médicas. Agradecer también al director general de investigación, al ingeniero Carlos Javier, por el permanente apoyo y participación en todos los estadios de los trabajos que hacemos en nuestra facultad. Y felicitar a nuestro director de investigación, doctor Carlos Río, por tantos logros en tan poco tiempo. Yo sé que tenemos muchas necesidades de recursos, ¿verdad? Y que necesitamos hacer grandes investigaciones, la región necesita, el país necesita, pero como Universidad Nacional de Caguazú tiene apenas 14 años de vida, con todo lo que se está haciendo, estamos marcando el rumbo hacia donde queremos llevar las investigaciones en la Universidad Nacional de Caguazú. Yo quiero agradecerle a todos por su presencia, decirle de que nuestra intención es mostrar y recibir las críticas, recibir las opiniones tanto favorables como desfavorables, de manera que también nosotros vayamos mejorando lo que vamos haciendo. Entonces, todas las opiniones siempre son bienvenidas, analizamos, clasificamos y nos sirve para ir mejorando sustancialmente. Entonces, con el saludo, el cariño, el respeto de siempre, agradecerle a todos por su presencia y vamos a proseguir con este momento de divulgación. No olvidar de que la investigación tiene que estar inserta en el centro de toda universidad. Si nosotros decimos universidad, a reglón seguido tenemos que decir investigación. Muchas veces las universidades en el mundo se dedican siempre a la academia, a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el que pone sello de universidad son las investigaciones. Esa es la parte donde en toda América Latina y más aún en el Paraguay tenemos todavía dificultades. Y esas dificultades tenemos que ir venciendo con más presupuesto y más investigadores que califiquen realmente. Entonces, con ese preámbulo yo le doy la bienvenida. Vamos a participar y al final vamos a hacer una pequeña discusión que va a dirigirse ante el ingeniero Carlos Javier, de manera a cerrar este tema. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y adelante, Carlos. Muchas gracias, señor decano. Bueno, entonces en esta ocasión voy a estar mostrando brevemente algunos de los trabajos que hemos realizado desde la Facultad de Ciencias Médicas. Para mí es un placer contar en esta oportunidad, poder contar con todos ustedes para mostrar un poco de lo que hemos estado realizando durante el periodo de 2019 hasta la fecha en el 2021. El equipo está conformado por el secretario José Paiva, la licenciada Rosmary, que es miembro del equipo técnico y tutor de tesis, el doctor Aldo Rodríguez, que es tutor de tesis, y la magíster Damiana Florentín, que es tutora de tesis. Básicamente, todos nuestros trabajos de investigación intentan estar
alineados a lo que es la Política Nacional de Investigación en Salud, que es un material desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, así como las agendas de prioridades en investigación e innovación en salud, que es un material elaborado a su vez por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto, por supuesto, dentro del marco normativo de la Universidad Nacional de Caguazú y en base a las necesidades determinadas para la generación de las líneas de investigación. Hasta la fecha tenemos un crecimiento bastante interesante en lo que sería la publicación de los artículos. Tenemos nuestras primeras publicaciones durante el año 2014 y después de esto ha habido un crecimiento bastante importante en los últimos años, llegando a totalizar 168, si mal no recuerdo, la cantidad de artículos que tenemos publicados a la fecha, de los cuales ya para este año 2021 tenemos publicados ya a la fecha 21 artículos de investigación y nos queda todavía 6 meses para poder generar e ir desarrollando trabajos y, por supuesto, enviar artículos a revistas de alto impacto. En cuanto a lo que sería las tesis de grado, acá no se ven los numeritos, pero les comento que hemos aumentado en cuanto a lo que es la publicación de las tesis de grados, que son uno de los principales fuentes de generación de conocimientos que tenemos actualmente en la Facultad de Ciencias Médicas, de los cuales se han publicado 10 durante el año 2019 y a lo que va del año 2020, 5. Sin embargo, muchos de los artículos de las que fueron productos de tesis también todavía se encuentran en fase de redacción, adaptación en formato de artículo y también en proceso editorial muchos de ellos. Esto debido a que el año pasado, en diciembre aproximadamente, es que se defendieron las tesis y después de eso, este año es que se está trabajando para convertirlo a formato artículo de investigación. Eh, Aquí, este fue la entrega del incentivo a los jóvenes investigadores otorgado por la Dirección General de Investigación de la Universidad Nacional de Caguazú. De allí ha surgido el estudio sobre factores de riesgo para mortalidad en neumonía asociada a ventilación mecánica, que fue publicada en la revista chilena de infectología, donde se ha visto que tener sonda nasogástrica es un factor de riesgo importante para la mortalidad en neumonía asociada a la ventilación mecánica. A su vez, también ser del sexo masculino, los cuales fueron estadísticamente significativos. Después de eso, en conjunto con el Instituto Regional de Investigación en Salud, en conjunto con el Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, se desarrolló un estudio sobre lo que es la caracterización clínico-epidemiológica de la tuberculosis utilizando herramientas del sistema de información geográfica. Entonces, se determinó lo que es la incidencia desde el año 2014 al año 2017 y de incidencia de la tuberculosis durante estos años y se ha visto que ha habido un cambio en el comportamiento y un aumento incluso en la incidencia de lo que es la tuberculosis en el departamento de Caguazú durante estos periodos de tiempo. Podemos ver que existían zonas, las amarillas serían las zonas con menor cantidad de casos, menor incidencia de la tuberculosis y las naranjadas, las intermedias, y las rojas, las que tienen la mayor incidencia de tuberculosis. Entonces, durante el periodo de tiempo del 2014 al 2017 se han visto bastantes cambios y un aumento en ciertas zonas. Algunas zonas redujeron sus incidencias, algunos distritos, mejor dicho, disminuyeron su incidencia. Sin embargo,
sí ha habido un cambio bastante, un aumento bastante interesante en lo que es la tuberculosis en el departamento de Caguazú. Este es un estudio que se realizó sobre los factores asociados a los trastornos alimentarios y, por supuesto, la ingestión de alimentos en población general paraguaya. Se realizó un muestreo de tipo bola de nieve donde se buscó eh, se buscó lo que serían los trastornos alimentarios. Entonces, todos los pacientes diagnosticados con algún tipo de trastorno alimentario, ya sea anorexia, bulimia o algún tipo de malnutrición por exceso y demás. Entonces, buscamos cuáles son los factores relacionados a este trastorno y podemos observar que han salido resultados bastante interesantes donde hay unas conductas relacionadas muy importantes con un odds ratio de 22, o sea que aquellas personas que provocan vómito para controlar su figura tienen 22 veces más de posibilidad de tener algún tipo de trastorno de base frente a aquellas personas que no realizan esta práctica, por ejemplo. Y han habido resultados bastante interesantes y que son llamativos porque vemos que ciertas conductas están bastante relacionadas con lo que serían los trastornos alimenticios de base. Este es un estudio sobre síntomas de ansiedad y depresión durante la pandemia por COVID-19, inicia principalmente en el inicio de lo que sería la pandemia, en el periodo inicial del confinamiento, del aislamiento, y se ha visto un aumento muy, muy importante de lo que son síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Incluso es destacable que el 49% de los participantes del estudio, el estudio fue realizado mediante una encuesta online que fue distribuida a través de las redes, correos electrónicos y páginas web donde participaron aproximadamente 3.200 paraguayos, eh, y en ese estudio se ha encontrado que el 49% de los participantes del estudio presentaban sintomatología de ansiedad relacionada a lo que es el aislamiento, el confinamiento, y el 47% presentaba la depresión. Esto es algo bastante llamativo, ya que inicialmente al cerrarse más o menos las fronteras, posterior a ello a la cuarentena y demás, ha habido una alteración bastante importante en lo que es el estado de la salud mental. Incluso ecos de esta investigación llegaron a medios de divulgación científica, medios periodísticos importantes del país, tales como Ciencias del Sur, donde destacan esta investigación por ser una de las primeras investigaciones relacionadas a la sintomatología de ansiedad y depresión. Incluso es una de las primeras investigaciones que fueron realizadas justo después a la semana de que se cierre de que se ha declarado la fase cero de la cuarentena. Entonces, de ahí es la relevancia de esta investigación y se ha visto que hay una mayor afectación, mayor tasa de casos en lo que son los jóvenes y los varones, donde se ha visto un aumento importante de la ansiedad y la depresión en estos grupos. Entonces, acá vemos algunos de los medios donde se hicieron eco. Acá también un periódico local de Coronel Oviedo donde menciona que existe un aumento importante en lo que es la ansiedad y la depresión durante el aislamiento. Después de eso, a raíz de esta publicación sobre la ansiedad y la depresión que hicimos, entonces surgió otro estudio
que se hizo a nivel Latinoamérica y se centró en estudiantes de medicina de toda Latinoamérica y el Caribe prácticamente, donde se agarró una muestra de casi 8.000 estudiantes de medicina de toda Latinoamérica y se vio la ansiedad y la depresión también en estos estudiantes durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Esto fue realizado en conjunto con lo que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, que reúne a sociedades científicas de estudiantes de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces son más de 80 sociedades científicas lo que actualmente conforman esta federación, de la cual también la SOCIEN UNCA, que es de la Facultad de Ciencias Médicas, es una de las sociedades que forma parte activamente de esta federación. Entonces, ahí realizamos este estudio y se han encontrado cifras bastante alarmantes, puesto que prácticamente el 80% de la población de estudiantes presenta alguna sintomatología de ansiedad o depresión. Entonces, una vez que nosotros hemos finalizado esta investigación, hemos presentado a dos encuentros, uno realizado en Chile, que es la Jornada Iberoamericana de Educación en Ciencias de la Salud, donde se obtuvo el primer puesto en la categoría de presentación oral. Fue premiado este estudio y después también presentamos en el Simposio de Actualización de Medicina y Cirugía, que fue en julio, creo que de este año, que fue en Colombia, donde también recibió mención de honor y el primer puesto en la categoría de investigación en salud por ser tan relevante. Actualmente este artículo está siendo evaluado por la revista Educación Médica de España y esperamos que pueda salir a la luz dentro de unos meses. También hemos realizado en conjunto con otros investigadores acá del Paraguay, del país, y también de Brasil y de Italia, donde lo que es el estrés percibido o autopercibido durante la pandemia por COVID-19 como estudio exploratorio. En este estudio hemos encontrado que el estrés también fue un factor importante para las alteraciones de la salud mental en toda la población paraguaya. Este estudio fue publicado en la revista de la Universidad de Cambridge, creo que es de Estados Unidos, si mal no recuerdo, y también otro estudio donde vimos lo que es el miedo o la fobia al COVID mediante una escala que también fue realizado en conjunto con investigadores de Italia, y es el doctor Antonio Ventriglio y el doctor João Mauricio, que es de Brasil, de la Universidad de San Paulo, que nos estuvo acompañando muy de cerca para la elaboración de estos estudios. Y por supuesto, como ya fue reportado ampliamente por la literatura, existe una alteración bastante importante del estado de la salud mental. No precisamente la pandemia ha venido a jugar con nosotros desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista de la alteración de la salud mental y el movimiento y el comportamiento de lo que son las dinámicas sociales. Entonces, lo que a mí me gustaría destacar que estos son uno de los primeros estudios realizados en estos temas en el país. Entonces, de ahí es la importancia y la relevancia de la generación y la publicación de estos artículos. Todos estos artículos ya fueron publicados
en las distintas revistas. Este fue publicado en una revista de Reino Unido, de Inglaterra, que es Frontiers en Psiquiatrías y demás. Después de eso, también realizamos otro estudio sobre la percepción de riesgo de la enfermedad por COVID-19 y sus factores de riesgos. Entonces, en este estudio ingresaron 181 paraguayos, de los cuales hemos analizado la percepción de riesgo y cuáles son los factores relacionados. Se ha encontrado principalmente que, por supuesto, el riesgo es relativamente, la percepción sobre el riesgo es relativamente moderado. Existen ciertos grupos que cuando fue realizado este estudio fue realizado en septiembre del año 2020. Entonces, en ese entonces había todavía ciertos grupos que consideraban que no se encontraban en riesgos, entonces que tenían aún esa duda de qué precisamente era estar en riesgo o tener un riesgo. Y se ha visto que la escolaridad y el estado civil son uno de los factores mayormente relacionados. A menor escolaridad, menor es la percepción del riesgo. Nosotros hemos encontrado que si es que alguno de los familiares fue diagnosticado o sospechoso con diagnóstico de COVID, es el que tiene una mayor influencia sobre la percepción del riesgo, puesto que tienen una mayor percepción y una mayor aceptación de la enfermedad por el COVID-19. Incluso la condición de salud de los padres es algo bastante llamativo, puesto que aquellos que tenían padres o familiares con algún tipo de enfermedad de base o algún tipo de condición que los haga vulnerables a COVID-19, es que tenían una mayor percepción del riesgo a adquirir esta enfermedad. Estos son algunos de los trabajos también que hemos realizado y que ya fueron publicados en el contexto del COVID. Uno de ellos es sobre las estrategias de instrucción de medidas de protección individual que fue desarrollado en 9 hospitales de Paraguay durante la pandemia. Este fue un estudio cuasi experimental donde se diseñó 3 estrategias estrategias educativas, por supuesto, sobre competencias para medir el conocimiento y la medida de instrucción que puede ser factible o que pueda funcionar para el aprendizaje sobre lo que es las medidas de protección individual. Entonces, se hizo primeramente en primera fase, se dieron charlas educativas. Primeramente, perdón, se recolectó una información básica, una información inicial sobre cuántos sabían sobre medidas de protección individual. Posterior a ello, se aplicaron distintas charlas educativas y también se aplicaron talleres sobre colocación de tapabocas, sobre uso del visor, lavado de manos y distintas estrategias de protección individual. Y después de eso se vio otra vez cuánto impactaba en el número de casos, en el número de casos de contagios. Esto se realizó principalmente en médicos y enfermeras de los 9 hospitales que había mencionado. También otro estudio interesante es uno que realizamos con el INERAM, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, donde vimos la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes internados por COVID. Entonces, en el periodo inicial, desde el paciente 1 que fue ingresado por COVID hasta el 14, no, hasta el 15 de agosto del año 2020, fue lo que recopiló este estudio. Posterior a esto, posterior al
posterior al 15 de agosto, ya nosotros no pudimos recolectar debido a que ha habido un aumento muy significativo el número de casos y ya el área de contingencias había sido sobrepasado por el número de casos. En este estudio nosotros determinamos incluso la mortalidad de estos primeros pacientes, desde el paciente uno que fue ingresado en el INERAN hasta el último paciente del día 15 de agosto. También hicimos un perfilado clínico epidemiológico de los pacientes con COVID en albergues de Ciudad del Este. Entonces nos enfocamos también muy de cerca a aquellos pasajeros, no son aquellos paraguayos que venían del exterior y que tenían que cumplir una cuarentena obligatoria dentro de lo que es los albergues que fueron diseñados en Ciudad del Este principalmente. El tema de los albergues fue una estrategia bastante innovadora en ese entonces para mitigar la contención de los casos. Incluso en este estudio hemos encontrado que gran parte de los pacientes, gran parte de los casos con COVID provenían del Brasil en ese entonces. Entonces fue un estudio bastante interesante y donde pudimos tener ese tamizaje inicial sobre la cantidad de casos que venían del exterior dentro del país. Y lo que es el Hospital General del Luque, trabajamos con estudios sobre el desempeño de las pruebas serológicas, vimos si es que cuánto por ciento de sensibilidad presentaba PCR, por ejemplo, en los pacientes durante un periodo de tiempo. También hicimos otro estudio donde vimos, no sé si tengo acá, sobrevimos lo que es el long COVID, ya estuvimos estudiando lo que es el long COVID, que sería pacientes ya recuperados, pero con síntomas posterior a lo que sería la fase de recuperación, y donde hemos encontrado una gran proporción de casos que seguían con algún tipo de molestias, tales como tos, incluso algunos pacientes referían dolor de pecho, dolor de espalda, mialgias, artralgias, etcétera, que fue un estudio bastante interesante también que se desarrolló otros estudios en el mismo contexto del COVID sobre lo que es la ansiedad y la depresión, sobre síntomas de ansiedad y depresión relacionadas a noticias al COVID. Entonces, aquellos participantes del estudio que estaban bastante conectados al teléfono, a la computadora, lo que sea, viendo, buscando información o noticias sobre el COVID, eran aquellos pacientes, perdón, aquellos usuarios que tenían una mayor sintomatología de ansiedad y depresión. Incluso se ha visto que aquellos que básicamente no buscaban información sobre esto tenían una muy baja tasa de lo que es ansiedad y depresión. Y en otro estudio sobre lo que es la bioseguridad en pasantes del Paraguay, esto realizamos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, que es una dependencia del Ministerio de Salud, donde se hizo un estudio sobre la bioseguridad en principalmente los pasantes de la salud y se ha encontrado que la bioseguridad ofrecida, el conocimiento sobre la bioseguridad era bastante moderado, o sea que los estudiantes estaban bastante preparados para volver a los hospitales. Entonces, en ese contexto es que el Instituto Nacional de Salud preparó varios cursos donde se hizo capacitaciones en materia de bioseguridad. Este es otro estudio que recientemente, hace unos días, fue publicado, que es sobre factores asociados a la evolución en dengue grave. Este estudio pertenece a una tesista que, que justamente defendió en diciembre de este año, del año pasado, mejor dicho, sobre los factores asociados a la evolución en dengue grave. Y se ha encontrado que la diabetes mellitus fue uno de los factores que mayoritariamente estaba asociado. A tener diabetes te daba una mayor
probabilidad, una oportunidad de desarrollar dengue grave. Justamente este trabajo fue presentado en la Muestra Nacional de Epidemiología organizada por la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud y obtuvo una mención de honor en la categoría de póster. Bueno, estos son algunos de los trabajos relacionados a tesis, al COVID que hemos ido realizando durante estos últimos años. Y hemos hecho quería hacer una mención especial al fortalecimiento de la investigación desde el enfoque cualitativo, que es una estrategia, es una misión de lo que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Las investigaciones cualitativas en el área de la salud son relativamente escasas, entonces la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud instan a que pueda ser desarrollado y fomentado, por supuesto, dentro de las distintas universidades. Entonces, esta misión, esta estrategia, hemos adoptado, hemos adquirido desde la Facultad de Ciencias Médicas, incluso con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, se desarrolló un curso introductorio a lo que es la investigación cualitativa con el fin de ir desarrollando y fomentando este tipo de investigaciones también. Uno de ellos, uno de los trabajos ya generados desde el enfoque cualitativo, que es un estudio fenomenológico, que fue un producto de una tesis del año 2019, es sobre repercusión de la donación de órganos en familias de donantes paraguayos. Este fue publicado en diciembre del año 2020 por la revista Salud Pública del Paraguay, donde se exploró cuáles son las repercusiones de la donación de órganos después de la instalación de la ley Anita, que seguro que todos ya habrán escuchado en algún momento. Entonces, gracias al Instituto Nacional de Trasplante, se logró acceder a la lista de de algún contacto de las familias de los donantes cadavéricos. Entonces se les hizo varias entrevistas a profundidad, o sea, varias sesiones de entrevistas donde se exploraron temas tales como la repercusión desde el punto de vista económico, social, psicológico, donde se ha visto que en su mayoría han necesitado de apoyo psicológico, incluso terapias, para poder aceptar lo que sería principalmente la muerte de un familiar y posterior a ello la donación. Sin embargo, en su mayoría han destacado que se encuentran de acuerdo y que están bastante contentos con los resultados y que siguen manteniendo contactos con aquellos beneficiarios de esta ley, o mejor dicho, de estos órganos de los donantes. Se trató de acceder a casi la totalidad. Fueron dos familias las que se negaron a participar de este estudio por distintas razones. Sin embargo, es uno de los estudios muy relevantes dentro del ámbito cualitativo porque trató de explorar algo que muchas veces pasa desapercibido y que incluso suele ser difícil de explorar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, cuantificar sentimientos, cuantificar percepciones, cuantificar emociones es algo bastante difícil. Entonces, una de las herramientas muy importantes para poder conocer un poco de forma holística cómo se está comportando este fenómeno son los estudios cualitativos. Otros estudios que fueron realizados, uno sobre el maltrato, sobre la percepción del maltrato durante la residencia médica en dos unidades formadoras del Paraguay, la cual actualmente se encuentra fue enviado a la revista Medway, que es de Chile, donde se exploró, se hizo grupos focales, se hizo en realidad dos grupos focales, considerando un grupo focal, una unidad formadora
y otro grupo focal, otra unidad formadora. En estas unidades formadoras se contactó con una cantidad de residentes y por supuesto fue totalmente confidencial todo tipo de comentarios o opiniones que ellos querían emitir sobre lo que sería el maltrato, ya sea el maltrato psicológico, físico, sexual, académico y otro tipo de maltrato que ellos pudieran haber percibido durante la residencia médica. También este estudio, el de percepción de maltrato, también fue un estudio fenomenológico, sin embargo, utilizó como técnica de recolección los grupos focales. Otro estudio fue realizado sobre el estrés percibido durante la formación médica en 4 universidades públicas del Paraguay. Se utilizó la la técnica de recolección de datos también de grupos focales, donde se consideró a una universidad como un grupo focal y así sucesivamente. Entonces, este trabajo está siendo pues sometido también a la revista Educación Médica de España para su evaluación y posterior publicación, si es que así lo amerita. O algo que quería destacar también es que nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas actualmente somos representantes o somos el grupo geográfico por Paraguay de lo que es Cochrane, Cochrane Mundial y por supuesto Cochrane Iberoamérica. Y entonces de esa manera nos constituimos como Cochrane Paraguay, que es la iniciativa mundial sobre lo que es la medicina basada en la evidencia, o sea, la toma de la mejor decisión posible para la utilización, mejor dicho, de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones, lo cuales, por supuesto, deben impactar en la mejora de la salud. Eh, la iniciativa Cochrane fue desarrollado ya por los años 1970, 80 aproximadamente, y nosotros desde el año 2019 es que estamos tratando de conseguir la certificación como Centro Cochrane Paraguayo y a partir del 2020 que hemos logrado conseguir esta certificación. Como Centro Cochrane Paraguay, entonces tenemos la grande responsabilidad de ser la entidad que promueve lo que es la utilización de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones. En ese contexto, el Centro Cochrane Iberoamérica, que se encuentra en Barcelona, España, es la que se encarga de tutorearnos básicamente y de darnos las herramientas necesarias para que nosotros como su grupo geográfico paraguayo podamos manejar todo lo que es Cochrane y todas sus herramientas posibles. Cochrane básicamente lo que realiza son revisiones sistemáticas de alta calidad. Entonces sabemos que las revisiones sistemáticas son son un paso fundamental y es la información, son los artículos, son las investigaciones que tienen el mayor nivel de evidencia posible. O sea que lo que menciona una revisión sistemática probablemente eh, sea necesario, sea muy útil para la toma de decisiones sobre algún tipo de condición o de situaciones. Entonces también hemos participado ya en varias actividades. Uno de ellos fue en el Congreso Internacional de Medicina que fue realizado en Ecuador, otro fue realizado por la por la Universidad Unida, la Universidad de Integración de las Américas y otros congresos importantes donde ya hemos estado presencia como Facultad de Ciencias Médicas y por supuesto divulgando todo lo que hace el Centro Cochrane Paraguayo. A raíz de eso, ha surgido un artículo sobre el proceso
lo que es Cochrane, Paraguay, entonces que es un paso bastante importante y muy necesario, y más en este contexto del COVID. Por supuesto, también otros contextos, que es sobre la toma de decisiones. Entonces, la instalación de un centro Cochrane en Paraguay es un paso importante hacia la toma de decisiones basada en la evidencia. Entonces, como como Centro Cochrane Paraguayo, nosotros estamos comprometidos a la difusión de lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, promocionar todo lo que es la cultura de la investigación, la divulgación científica y demás. Este artículo fue publicado en la revista Médica de Chile el año pasado, si mal no, este año, donde mencionamos ya los pasos iniciales que estamos haciendo como Facultad de Ciencias Médicas y por supuesto como Centro Cochrane Paraguay. También en conjunto con la Red Latinoamericana de Investigación y Cienciometría hemos estado desarrollando una serie de investigaciones ya. Estos son algunos, creo que en total tenemos 12 investigaciones ya finalizadas y unas dos en cursos, donde hemos trabajado principalmente en lo que es la generación o la publicación o fomentando la publicación científica. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en Ambato, Ecuador, sobre las intoxicaciones que hemos apoyado a la realización del estudio, también sobre enfermedades infecciosas en pacientes mayores a 65 años. Leticia, que es una provincia, creo que de Amazonas, en Colombia. Después, la aplicación de distintos estudios en el área de pediatría para la determinación del desarrollo psicomotor y alimentación en preescolares en Venezuela. Y hemos realizado otros estudios también sobre el área de leishmaniasis, en conjunto con Ecuador, y así sucesivamente. Esta red está formada por médicos, investigadores de Latinoamérica principalmente, y también tenemos algunos que forman parte, que serían como asesores básicamente, desde Japón y desde Alemania. También en conjunto con el Instituto de Métricas en Salud, que es dependiente de la Universidad de Washington, se realizaron distintos estudios con la metodología de enfermedades infecciosas global, que sería GBD, donde se hacen estimaciones a nivel mundial sobre las cargas de ciertas enfermedades. Uno de ellos sobre la incidencia, la prevalencia y la mortalidad del VIH desde el 80 hasta el 2017, y con una proyección para el año 2030 en 195 países y territorios, mediante una revisión sistemática por esta metodología que ya les comenté. En este recorte que acá puse, este mapa, se ha visto, esta es una proyección para el año 2030, y se ha visto cómo iría siendo la distribución de la mortalidad por 1.000 habitantes. Pueden ver que la parte de Norteamérica, ciertas regiones acá, ya la tasa de mortalidad ya disminuiría bastante. Paraguay, por ejemplo, estaría todavía entre los que tienen una tasa bastante interesante. Y por supuesto la región de África con una tasa muy alta, superior a 2.000 para la mortalidad todavía. Entonces hay mucho trabajo que hacer todavía en materia de VIH. Esto fue publicado en la revista The Lancet. Este también fue publicado en The Lancet en conjunto con el Instituto de Métrica, que sería un mapeo sobre las inequidades relacionadas a la mortalidad y la morbilidad en pacientes en niños con diarrea. Entonces, fue un estudio que se realizó desde el 2000 al 2017, utilizando ya fuentes secundarias, por supuesto. El anterior estudio también fue utilizando fuentes secundarias, y se realizó un mapeo básicamente sobre la mortalidad y la morbilidad por diarrea. Y podemos ver que hay ciertas regiones, los más oscuros,
son las que están en lila más o menos, son las que tienen mayor casos todavía de morbilidad y mortalidad por, eh, por diarrea. Entonces Paraguay está ahí, no tiene tantos casos. En este, incluso en una proyección, prácticamente Paraguay ya no tiene mortalidad de casos en el año 2017, si mal no recuerdo. Este sería en el año 2000. En el año 2017, Paraguay ya básicamente no tiene casos de muerte por algún tipo de complicación, por supuesto, relacionado a la diarrea en niños. Este sería otro estudio que fue realizado y que fue publicado en la revista eh, Nature. Entonces, todo esto fue realizado en conjunto con el Instituto de Métrica de los Estados Unidos. Entonces, voy a ir avanzando. Y ahora actualmente estamos trabajando con la Universidad de Huelva, la Nacional de Asunción, la Universidad Iberoamericana, desarrollando un estudio que ya básicamente está en fase de finalización, que estamos evaluando el impacto del COVID sobre lo que sería el bienestar emocional y el ajuste psicológico que la población paraguaya ha realizado. Entonces, aquí hay unas fotos de las distintas sesiones donde estuvimos trabajando con la Universidad de Huelva para poder desarrollar los instrumentos. Esto es parte de una iniciativa mundial que busca ver lo que sería el ajuste psicológico, ver cuáles son las medidas emocionales que hemos implementado, ya sea consciente o de forma inconsciente, para sobrellevar lo que es la pandemia. Este es un estudio también, otro estudio global que somos parte, que es del impacto del COVID, no solamente desde la perspectiva psicológica, sino que a nivel multidimensional se vio la parte física, social y demás. Entonces, es llevado a cabo liderado, mejor dicho, por la Universidad de Estocolmo, por la doctora Rodosvesta Dimitrova, que es la investigadora principal con quien nosotros hemos tenido una serie de capacitaciones para la aplicación de esta investigación en el Paraguay y que es financiada por la Asociación estadounidense, creo que es de Asociación Americana de Psicología, APA, que seguro que la mayoría ya habremos escuchado en alguna ocasión. Entonces, y estamos liderando acá por la Facultad de Ciencias Médicas. Y esto sí me gustaría invitarles a que puedan ingresar a los instrumentos que están en la página web de la facultad y en las redes sociales para que puedan ayudarnos completando el instrumento. Entonces, esto es un estudio que recientemente hemos iniciado, del cual somos partícipes y estamos muy contentos de poder trabajar ya con grandes instituciones. Y estamos en proceso de capacitación actualmente, ya poniendo prácticamente en desarrollo un estudio sobre análisis del gasto de bolsillo ante lo que es la hospitalización por COVID, liderado por el doctor Edgar Jiménez. Él es un investigador bastante reconocido en el área de la economía en salud. Entonces, queremos saber cuánto es lo que se gasta, cuánto es lo que cada persona gasta en realidad por la hospitalización por el COVID-19 en el departamento de Caguazú. Y en conjunto con el Instituto Paraguayo del Indígena y el Laboratorio Díaz Gil, estamos realizando, justamente esta es la primera semana de la realización de dos estudios en conjunto, uno que es sobre la caracterización genética de poblaciones indígenas, donde se va a ver la parte filogenética de la población indígena y cuánto se relaciona con la población paraguaya, es decir, cuánto qué tan hermanos o qué tan relacionados estamos con nuestra población indígena. Y esto se va a relacionar con población indígena de Brasil, Ecuador y Colombia. Entonces, para ver un poco si es que podemos hacer como un trazado genético y vemos qué tan emparentados estamos con uno con los indígenas de otros países y otro entre los indígenas y las personas, la población general que no es indígena. Y un estudio sobre lo que es la salud sexual y reproductiva, salud sexual y reproductiva y salud mental de la población indígena también en este periodo
de tiempo. Entonces, esto va a ser realizado en población indígena de la región oriental y la región occidental. Van a ser, o sea, van a ser tomados aproximadamente 8 a 10 comunidades indígenas donde se van a hacer la toma de muestra. Para el estudio de genética solamente se necesita muestra de lo que es la cara interna de la mejilla o de la saliva, donde con un hisopo sencillo se hace la recolección, por supuesto con medios específicos para el transporte y demás. Sin embargo, son muy interesantes. Y el tema de la salud sexual y reproductiva va a ser mediante instrumentos ya que fueron socializados con ellos. Y además de eso, estamos ya en fase finalizando de un estudio global sobre la salud mental mediante lo que sería una estrategia de revisión sistemática llamada revisión sistemática viva, que es una revisión sistemática constante y en fase de desarrollo y de procesamiento ya fundamental. Donde se busca es determinar finalmente cuál es la prevalencia de los efectos que ha producido la enfermedad por el COVID en todo el mundo. Y acá podemos ver la ubicación de los distintos miembros o universidades cooperantes en este proyecto global. Entonces, aquí circulé más o menos el proyecto que estamos nosotros liderando acá desde la Facultad de Ciencias Médicas en conjunto con otras universidades de todo el mundo. Bueno, y aquí nada más para comentarles algunos proyectos que fueron financiados por CONACYT, por ejemplo, sobre la determinación del zinc y el recobre en niños, sobre el perfil de antibióticos en hospitales, patrones de consumo de antibióticos también, lo que es la utilización del sistema de información geográfica para el estudio del dengue y demás, que fueron estudios financiados por CONACYT. También algunos de los póster que fueron ganadores en ciertos congresos, por ejemplo, este de incidencia del glaucoma en pacientes con ángulo estrecho, que creo que fue una revisión sistemática, que fue presentado en el Congreso Mundial de Oftalmología del año 2019, 20 más o menos, creo, donde fue primer puesto, después otros trabajos que tuvieron mención de honor, etcétera. También algunos libros y capítulos de libros. Actualmente el de transgénero en las personas, perdón, la salud en personas transgéneros está siendo ya procesado por la editorial Elsevier con sede en Estados Unidos y lo que es el capítulo 90 sobre VIH que está siendo ya procesado también por la editorial Efacina acá de Paraguay. Algunas participaciones que también estamos teniendo desde la Facultad de Ciencias Médicas es en la Comisión Nacional de Bioética, específicamente en el área de salud pública, y también tenemos la presidencia actualmente del Comité de Ética en Investigación en Salud, que es del Ministerio de Salud, encabezado por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, nosotros como Facultad de Ciencias Médicas tenemos la presidencia durante los próximos 3 años, sería hasta el 2023 más o menos que estamos teniendo la presidencia del Comité de Ética en Investigación, que es uno de los primeros comités de ética en investigación del país que está siendo acreditada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos como una oficina de protección a los derechos humanos y del ambiente. También somos parte de las distintas editoriales como miembros editoriales revisores de la revista Medicina Clínica y Social, que es de acá de Paraguay, y la revista Frontiers en Salud Pública, que es de Estados Unidos, también donde formamos parte. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que a mí me gustaría presentarles en esta mañana, tampoco para excederme tanto de tiempo. Entonces, espero que haya sido productiva y estamos, por supuesto, como el decano mencionó, abierto a las dudas, las sugerencias, las consultas
y cualquier tipo de crítica constructiva que nos ayude a mejorar nuestra gestión en investigación dentro de la universidad y, por supuesto, dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ríos. Realmente el trabajo que se viene realizando en la Facultad de Ciencias Médicas, liderado bajo tu persona, ¿verdad? Es de suma importancia. Me tocó varias veces compartir contigo eh, varias situaciones, ¿verdad? Entonces, y nada más felicitarte por el trabajo que venís realizando. En una de las habilidades que yo siempre admiré del doctor Carlos es que tiene la posibilidad, digamos, de siempre, digamos, sacar nuevas publicaciones, trabajar en conjunto, tiene varios equipos de trabajo, ¿verdad? Y eso ha permitido que mostrarnos con evidencia hoy lo que él realmente está haciendo, ¿verdad? Y me ha llegado una pequeña, digamos, una consulta, ¿verdad? Si en base a los estudios realizados, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, del comportamiento del COVID a nivel, digamos, a nivel país principalmente, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos, digamos, un georreferenciamiento diferente a otros países, ¿verdad? ¿Y cuál sería, digamos, la perspectiva para para el siguiente trimestre o semestre, ¿verdad? Tu micrófono, doctor, tu micrófono. Sí, genial. Bueno, nosotros básicamente lo que hemos trabajado es desde el punto de vista de la salud mental, entonces desde el impacto de la salud mental. Entonces, ahora con la implementación de la vacuna, por ejemplo, es que nosotros creemos como investigadores que el impacto sobre la salud mental va a ir mejorando y que la ansiedad y la depresión va a ir disminuyendo. Eso desde el punto de vista de lo que es la salud mental. Desde el punto de vista del número de casos, también ya se ha visto en las últimas, lo que son las publicaciones del Ministerio de Salud, que hay una disminución importante del número de casos con la implementación de la estrategia de la vacuna. Justamente ahora está haciendo en evaluación un estudio que no presenté acá, que hemos presentado sobre lo que sería los efectos adversos de la vacuna en profesionales de salud que está siendo evaluado. También hicimos un estudio sobre lo que es la predisposición de la población paraguaya para la vacuna. Entonces, todo eso es que a nosotros nos hace pensar que a partir de ya aumentando un poco la cobertura de vacunación, va a ir disminuyendo lo que es el impacto, tanto a nivel social, por supuesto, como a nivel mental y, por supuesto, en la cantidad de mortalidad del COVID. Una consulta personal mía, doctor. En cuanto a lo que es investigaciones ya cuali o cuantitativas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como universidad podemos apostar más, digamos, para que todo este trabajo vaya creciendo, ¿verdad? Y que la implementación de la investigación no sea solamente, digamos, de investigadores, sino que sea un proceso de formación de los alumnos de grado y posgrado, porque los alumnos que tienen una formación en investigación son alumnos diferentes y que ha marcado, digamos, a los egresados de la Universidad Nacional de Caguazú. ¿Y cuál sería, digamos, la sugerencia para el rector, para el decano, ¿verdad? Que en este momento están, digamos, presentes, en qué podemos apostar más en laboratorios, en formación, en posgrados de calidad? ¿Cuál sería tu sugerencia, doctor? Sí, básicamente sería en apostar en cuanto a los recursos humanos para la formación continua, por ejemplo, de los estudiantes, formar cursos de alta calidad, entonces tener recursos humanos, tener una gran cantidad de investigadores que puedan ir trabajando con los docentes, con los estudiantes y, por supuesto, tener líneas presupuestarias para la investigación, porque sabemos que las investigaciones
investigaciones tienen su costo, las publicaciones científicas tienen su costo, entonces de esa manera, una vez que nosotros tenemos el respaldo de la Facultad de Ciencias Médicas o de la Dirección General de Investigación, es que nosotros podemos ir desarrollando y armando equipos, ya sean a nivel nacional o a nivel internacional. Y por supuesto, al tener mayor cantidad de recursos humanos, se pueden abarcar muchas áreas más del conocimiento y se pueden ir generando muchas otras investigaciones que quizás muchas veces para nosotros desde la dirección de investigación nos cuesta tratar de apoyar o llevar adelante por la cantidad limitada de recursos humanos. El rector Ángel Rodríguez tiene una consulta a realizar. Adelante, señor rector. Buenos días, señor investigador Carlos Ríos. Una consulta que nos viene al caso de la exposición, la brillante exposición que ha hecho. Pero yo sé que el investigador Carlos Ríos lee mucho. Y estaba viendo yo canales de Europa, Chile, e incluso algunos de Estados Unidos, la opinión de que esta cepa Delta vendría a ser prácticamente la segunda pandemia. ¿Qué opinión tiene referente a eso, Carlos Ríos? Sí, justamente hay ciertos reportes ya que han destacado que estas variantes, en especial la variante Delta, es una de las cepas más virulentas y más mortales, o sea que puede producir una gran cantidad de mortalidad otra vez, incluso en aquellos que ya fueron inmunizados. Entonces, se cree que una de las grandes olas que se está viniendo es esta variante Delta, que nosotros acá ya estamos teniendo incluso algunos casos, según he visto en los medios cercanos, por ejemplo, acá en Argentina, creo que se detectaron 9 casos, si mal no recuerdo, incluso, no sé si ellos vinieron acá a Paraguay, hace unos días he visto esta publicación, entonces se cree que esto sería, como asimismo menciona el señor rector, uno de los causantes de unas nuevas olas, unos nuevos brotes bastante importantes y por supuesto con una tasa de mortalidad muy interesante. Incluso hay ciertos reportes, he visto yo una estimación hace poco que hicieron un grupo de investigadores colombianos liderados por el doctor Alfonso Rodríguez Morales, con quien nosotros solemos trabajar también. Este doctor es parte de la Comisión Consultiva de la Organización Mundial y ellos destacan que prácticamente el fin o al menos la mitigación o el control, mejor dicho, del coronavirus se espera para el año 2025. Entonces, hay muchas especulaciones, por supuesto, muchos estudios que hablan que hablan sobre proyecciones, que hablan básicamente sobre cómo serían las estrategias y, por supuesto, el desarrollo de las vacunas es algo fundamental. En ese contexto, hace poco sacaron este mismo grupo de investigadores un estudio donde indican la necesidad de mayor cantidad de vacunas con al menos 50% de eficacia para poder inmunizar a la mayor cantidad de la población y también ir desarrollando mezclas de vacunas o ir desarrollando otros biológicos para que sean efectivos contra la cepa Delta y otras cepas que se está estudiando, que probablemente también son otras variaciones que ya están circulando por ahí, que se está buscando y se está pescando básicamente para poder agarrarlos y estudiar. Hay muchas especulaciones, muchas proyecciones y muchas dudas todavía relacionadas al COVID. Excelente, Gracias. doctor Carlos Ríos. Muchas gracias, señor rector. Si de repente alguien tiene una consulta más para realizarla, puede levantar la mano o activar su micrófono. El compañero Héctor Estigarribia, adelante. Buen día, Carlos. Los dos Carlos. Buen día,
todas las autoridades e invitados presentes. Excelente tu presentación. En nombre de la FCIT, mis sinceras felicitaciones por tu excelente trabajo y también a la facultad y a toda la universidad. Mi consulta es si es que se está realizando un estudio sobre la eficacia de las vacunas en Paraguay y si hace falta realizar eso porque ese porcentaje que todos dicen, o sea, que se lee en los medios, en realidad yo tengo mis dudas de dónde sale, ¿verdad? Entiendo que salió del grupo inicial de estudio, del grupo voluntario, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si eso ya se está haciendo, si se va a hacer o si ya se hizo, qué resultado ha arrojado ahora. ¿Es real ese 90%, ese 95% que algunos dicen? Gracias, doctor. Y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que es la eficacia de las vacunas, se deben realizar estudios a nivel país, o sea que con cada grupo geográfico se tiene que organizar. Tengo entendido que la Dirección General de Vigilancia de la Salud está cursando ciertos estudios en la actualidad para ver la eficacia, la efectividad y la eficacia de lo que serían estas vacunas que actualmente se encuentran disponibles en el país. Nosotros, desde la Facultad de Ciencias Médicas, todavía no desarrollamos esta investigación. Sin embargo, sería muy interesante que nosotros podamos liderar una investigación relacionada en el departamento de Caguazú para evaluar un poco cuáles fueron las vacunas aplicadas y, por supuesto, la tasa de nuevos contagios y la tasa de mortalidad que pueda surgir tras la vacunación. Y también conocer la tasa de cobertura, que es algo fundamental también para poder nosotros direccionar las actividades y las acciones relacionadas en materia de prevención y de todo este tema de la liberación de las fases y demás. Entonces, respecto, o sea, eso es lo que les podría contestar. Esos son datos que manejaría la Dirección de Vigilancia de la Salud. Sin embargo, nosotros en medicina podríamos ir practicando o desarrollando este tipo de investigaciones también, que son fundamentales conocer porque es lo que actualmente se necesita en materia de información. Gracias, Excelente, doctor. excelente, doctor Carlos. Realmente quisiera agradecerte por el apoyo que siempre brindas a la dirección. Somos un grupo aún pequeño, ¿verdad? De gente que trabajamos en investigación a nivel institucional. Yo creo que vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y yo creo que trabajando en conjunto y por sobre todo, digamos, teniendo directivos que nos apoyen, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir caminando más fuertemente, ¿verdad? Yo creo que la universidad va a un camino de formar laboratorios, de tener más docentes investigadores tiempo completo, ¿verdad? Así como esperemos tenerte ya 100% a vos ya en un corto tiempo, ¿verdad? Es un anhelo que siempre te manifesté, ¿verdad? Y, y también comentar que el doctor Carlos Ríos fue uno de los que nos ayudó para formar la revista científica Arandupotí, ¿verdad? Que creemos que este año va a salir su primer número. Y entonces, agradecerle a todos los directores de investigación, ¿verdad? A Héctor, a Elmira, a la vicedecana Guiomar, a Giselle, a Lucy, a Arnaldo Rojas, ¿verdad? Que siempre han trabajado muy de cerca y conjuntamente, ¿verdad? En todo lo que es la investigación a nivel institucional. El trabajo es muy arduo, pero yo creo que siempre nosotros hemos puesto y hemos trabajado de una manera seria en esta área, ¿verdad? Que es un poco tangible, ¿verdad? Pero que la gente quiere ver resultados. Y los resultados que hoy muestra el doctor Carlos Ríos, ¿verdad? La consulta es, doctor, en qué momento yo veo, ¿verdad? Que el doctor está siempre en todo, ¿verdad? Y algunos tratamos de ser investigadores y otros son investigadores de pura raza, ¿verdad? Y yo creo que la Universidad Nacional de Caguazú tiene un investigador de pura raza, ¿verdad? Que cuando ve un conjunto de datos ya piensa cómo publicar esos datos, ¿verdad? Y felicidades, doctor, felicidades
al decano de la Facultad de Ciencias Médicas por conformar un equipo que yo siempre admiro, ¿verdad? Del área de la salud, ¿verdad? Que trabaja en forma muy armónica en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Y de manera a cerrar, quisiera darle las palabras al señor rector, agradecerle por su presencia, por su tiempo, ¿verdad? Por siempre apoyar también a lo que es la investigación de la universidad. Muy bien. Buenos días otra vez al señor decano de medicina, al señor investigador Carlos Río y a todos los compañeros que se están conectando de la Facultad de Odontología, la Facultad de Producción, de Tecnología. En realidad es que esta investigación tiene que ser de todos. Tenemos que aprender, hay una cosa que nosotros aprendimos con esta pandemia, que trabajando en conjunto podemos hacer muchísimas cosas, pero en forma aislada hacemos, pero hacemos pocos. Pero en conjunto hacemos y hacemos mucho. Entonces, ese es el desafío que tenemos que tener, o sea, que tenemos que tomar ese desafío de trabajar en conjunto. Hay tantas cosas que investigar y sería muy interesante que todos nos involucremos en una investigación, ya sea tecnología, ya sea odontología, producción, medicina, por supuesto que está llevando adelante muchas investigaciones. Iris también, pero nosotros tenemos que enlazarnos todo. Esta investigación, o sea, todas las investigaciones que podemos hacer, puede apuntalar fuertemente a la Universidad Nacional de Caaguazú. No el rectorado, no Ángel Rodríguez ni nada, sino que es la Universidad Nacional de Caaguazú. Que eso es muy importante porque los europeos, los yanquis, como yo le digo, y los canadienses, ellos tienen el concepto de que las universidades que nos hacen investigaciones como se debe no son universidades. Eso son conceptos muy fuertes que tienen los europeos y también América del Norte, ellos tienen ese concepto. Entonces, tenemos que apuntalar lo que es academia, investigación y extensión, como siempre que son pilares de nuestra universidad. Felicitaciones, señor investigador Carlos Río, la agendó de exponencia. Y por supuesto también, señor decano Pablo Martínez, arrorí se envió la pende resultado entero BT llamen de felicitaciones. Señor decano, algunas palabras de despedida. Yo estoy muy contento. Yo muchas veces, cuando uno es decano, quiere estar en todas partes, pero a nosotros con el rector lo que nos compete es la gestión, ¿verdad? Ver cómo tener oportunidades de ganar más recursos y ver posibilidades, alternativas. Dentro de nuestro plan estratégico nosotros hemos dicho como centro la capacitación, ¿verdad? Y como centro también es la de buscar recursos humanos con alta calificación. Estamos muy pegados a dar paso a que nuestros egresados adornen nuestra casa de estudio. Y uno de los primeros frutos con mucha producción científica es Carlos Río. Entonces, para mí, la puntería que hemos puesto hacia nuestros egresados no nos han deshonrado. No nos hemos equivocado, rector, en darle oportunidad a nuestros egresados. En este momento nosotros hemos incorporado al inicio de este año 6 nuevos egresados nuestros en la docencia. Están comenzando, no hay ni una queja, rector, hay un alto rendimiento y eso es producto de nuestra insistencia en que nuestros productos, entre comillas, sean de alto nivel. Yo agradezco mucho la participación
de todos. Me gustó mucho la pregunta que hizo Héctor, porque yo soy muy ansioso, yo soy sanitarista, no tengo la capacidad de investigación que tiene Carlos, pero la perspectiva de la salud pública en este tema de pandemia, Héctor, tiene mucho que ver con el éxito o no éxito de la vacuna. Y es la preocupación mundial. Nosotros estamos dependiendo de la vacuna, estamos pensando que la vacuna va a ser la solución. ¿Y cuándo vamos a definir si esas vacunas son útiles o no son útiles? Con el tiempo y con los estudios que justamente apuntaste, Héctor, en el sentido de que tenemos que mirar ya los 1000 primeros vacunados, ¿cómo están? ¿Quién murió? ¿Quién no murió? ¿Quién se volvió a infectar? ¿Cuántos días se enfermó? ¿Ya a cuánto le volvió a contagiar? Todo eso, Carlos, yo pienso que hay que ir mirando en una propuesta. Por ejemplo, la población de blancos, los primeros vacunados, Carlos, nosotros hemos recibido la vacuna que lastimosamente se decía que no era lo más lindo, lo más espectacular, pero mira, yo me vacuné en marzo, tengo la dicha de decir a la comunidad educativa que por mis manos en el quirófano pasaron como 29 pacientes con COVID que necesitaban cirugía de emergencia, y hemos entrado en la sala de operaciones sabiendo que el paciente tenía COVID, hemos estado en contacto con él, pero protegiéndonos tanto con la vacuna como la protección quirúrgica. Hasta este momento no hemos tenido ningún contacto. Yo estaba poniendo estos días varios ejemplos, Héctor. Por ejemplo, nosotros tenemos una colega médica que recibió 2 dosis de vacuna. Se infectó de vuelta con el virus porque su marido le contagió. Ella enfermó 2 días y en este momento su marido está en el 5.º día de terapia intensiva porque no tenía vacuna. O sea, se ve una diferencia así a simple vista, pero deberíamos, Carlos, ir cuantificando. Por ejemplo, podemos tomar ya la población médica, la población de blanco del 5.º departamento, que se vacunaron al principio de la campaña de vacunación, ver el tipo de vacuna que recibió, y me parece que la idea de Héctor es brillante, ¿verdad? Revisar ya, por ejemplo, un grupo determinado. Bueno, se enseñan a tu web, estoy contento, le mando un abrazo grande. Gracias, rector, por tu participación. A todos, mira, le he visto a Yomar participando, ella es una señora, una docente apasionada a la investigación, entonces celebro que esté con nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer, mostrar lo poco o lo mucho que hacemos para entusiasmarnos y seguir trabajando por la vida y por la salud de la gente. Saludos a todos, muy buen día, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, y recordar, ¿verdad?, que en la siguiente, digamos, en el siguiente encuentro vamos a estar escuchándole ya a la Facultad de Ciencias y Tecnologías, ¿verdad? Es importante que siempre los directores estemos interactuando, ya que un anhelo sería trabajar y tener una investigación a nivel institucional en conjunto, ¿verdad?, donde todos podamos aportar. Todos hacen trabajos extraordinarios, y yo creo que en un futuro tenemos que ir pensando no solamente también, ¿verdad?, en hacer constantemente investigaciones, sino que los posgrados que se estén realizando en las unidades académicas tengan con fines en las publicaciones científicas, la formación específica en algunos puntos, ¿verdad? Y anhelo que dentro de, si hay otra pandemia en 10, 15 años, que la Facultad de Ciencias Médicas ya pueda sacar las primeras vacunas, pueda sacar, digamos, ya cuestiones más ya de impacto, ¿verdad?, en lo que es la salud pública. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas felicidades, doctor Carlos Ríos. Siempre es un honor escucharte, ¿verdad? Y el trabajo que haces es muy loable, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los participantes, y nos encontramos oportunamente.
Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, señor decano, director de investigación, a los demás directores. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau.